Miremos la naturaleza de la conciencia. Cuando hablamos de la naturaleza de algo, hablamos de lo que tal cosa es, de qué se trata, cuál es su esencia. Adelantándonos a dar una definición de la conciencia, sin antes citar las Escrituras, solo para aunar nuestros pensamientos mientras la definimos, podemos afirmar que la conciencia es la facultad del alma humana, que trata con el aspecto moral de los pensamientos, sentimientos y acciones. Es la facultad del alma que trata con el aspecto moral de los pensamientos, sentimientos y acciones. Nos será necesario entender qué es la conciencia. Yo le había afirmado que va a ser necesario que usted y yo reconozcamos el papel que cumple la conciencia en los tratos que Dios tiene con nosotros. Y no sé a usted si le gusta, pero quizá a algunos hermanos les guste saber cómo funcionan las cosas. O si usted es de los que dice, desde que funcione, no estoy interesado en saber cómo esto llega a funcionar. Pero seguramente muchos de quienes tienen carro miran su carro, lo prenden y eso funciona, pero hay gente que le gusta, ¿y por qué eso así? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué le echo aceite? ¿Eso para dónde va? ¿Cierto? Y cuando abren el motor, cosas así, y usted ve funcionar, usted dice, ya entiendo. Y cuando este sermón pretende descubrir un poco la tapa de la conciencia y enseñarnos qué es exactamente la conciencia, de qué se trata. Le dije que es la facultad del alma humana que trata con el aspecto moral de los pensamientos, sentimientos y acciones. La conciencia es una facultad innata, distintiva de los seres morales, que percibe la cualidad moral, como le dije, de acciones, pensamientos y sentimientos. Sí, es una cualidad innata de seres morales. Déjeme explicarlo así. En algunos lugares hay aparatos detectores de metales. Si se pasa ese aparato por encima de madera, plástico o icopor, nada pasa, nada suena, no suena nada. Pero cuando pasa sobre metales, este manda una señal que avisa que un metal ha sido identificado. Bien, la conciencia es un detector, pero en asuntos éticos, no estéticos. Es un detector de asuntos morales, no estéticos. La conciencia no le avisa al alma si algo es grande o pequeño, feo o bonito, eso sería estética, caliente o frío, para eso hay otro órgano en otro sentido en nuestro cuerpo, si es algo dulce o insípido. La moral allí no tiene su tarea. La conciencia avisa algo moral, es decir, si algo es bueno o malo, correcto o incorrecto, loable o despreciable, aceptable o reprochable. Emite un pitido, es decir, emite un juicio moral determinado. Digo un juicio moral determinado. No es un sonido moral incierto, sino determinado. Ya sea por un pensamiento, una intención, una palabra, un acto, la conciencia avisa, pero usted no dice, y algo me está avisando la conciencia, exactamente no sé qué es. No, hermanos, la conciencia es tan cierta como la lengua. Si usted toma algo caliente, usted no dice, algo estoy sintiendo en la lengua, no sé qué es. No, hermano, usted toma algo caliente y la lengua le dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
Usted no dice, algo sentí, no sé si es calor, frío. Bueno, lo bueno es que algo sintió la lengua. No. La lengua siente lo que usted le ponga. Cuando la conciencia avisa, usted no dice, no sé, estoy como, no sé, algo le pasa a mi conciencia, no sé si esto fue bueno o malo, no. La conciencia da un sonido determinado. Le dice bien o mal. Le dice correcto o incorrecto. Loable o despreciable. Aceptable o reprochable. Hoy voy a tocar el tema de la conciencia de forma general. Después vamos a desglosar un poco más, vamos a ir más adentro, pero por ahora déjeme ubicarle. Y lo primero que vamos a mirar es la explicación general de la conciencia desde Romanos 2. Una explicación general de la conciencia desde Romanos 2. Solo quiero que entienda que este es un panorama general. Hay mucho más que decir y quiero decirlo y planeo decirlo, pero por ahora una explicación general desde Romanos 2, 14 al 16. Dice la Biblia, porque cuando los gentiles que no tienen ley, y aquí está ya hablando de un contraste de gentiles y judíos. ¿Y qué está hablando? Un contraste entre los judíos que tienen ley. Por supuesto que está hablando de qué tipo de ley, pues de la ley escrita que ellos recibieron en el Sinaí. Contrastado con eso, los gentiles no tenemos ley o no teníamos ley como los judíos, que había sido revelada y puesta en piedra, visible. Así que aquí dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando o exhibiendo la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este texto es muy importante para la teología de la Biblia. Tendremos que abandonar toda la explicación completa de este texto para ir a la enseñanza propiamente de la conciencia. De este texto podemos derivar la proveniencia de la conciencia, la obra general de la conciencia y la consecuencia inmediata de la conciencia. Así que bajo este primer punto de la explicación general de Romanos 2, primero la proveniencia de la conciencia, es decir, de dónde proviene la conciencia. El texto en Romanos 2, 14 y 15, primera parte, afirma que los gentiles, en contraste con el judío al cual se le había dado la ley escrita en tablas de piedra, hacen algo por naturaleza, a fuerza de su creación. Cuando alguien hace algo por naturaleza, ¿cuál es su sinónimo? Pues a fuerza de su creación. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Si rastreáramos de dónde proviene la conciencia, debemos preguntar quién hizo al hombre como lo es, en su carácter esencial, no en su pecado. ¿Me hago entender? No como quedó después de la caída, pero quién hizo al hombre con las características externas e internas. ¿Quién hizo que el hombre fuera un hombre? Es decir, ¿quién hizo que el hombre fuera un ser humano con todo lo que éste tiene? Pues Dios mismo. ¿Quién imprimió la obra de la ley en su corazón? Y esta palabra es muy interesante porque no dice el texto que Dios imprimió en el hombre la ley. Y esto tiene que ser muy entendido porque la escritura de la ley en el corazón es un beneficio del nuevo pacto. Dice, y escribiré mi ley en su mente y en su corazón. Así que no es lo mismo la obra de la ley que la ley. Pero ¿qué es la obra de la ley? Es lo que produce el obrar. Es decir, cada ser humano lleva adentro
el resultado de vivir bajo esa naturaleza que Dios le puso, y esa naturaleza innata que Dios puso es una naturaleza moral. ¿Quién imprimió en el alma humana lo que hace el accionar de la ley en términos genéricos? Pues la conciencia del ser humano proviene de Dios. La conciencia es un testigo de Dios en el alma de todo ser humano. Por supuesto que al ser creados y ver las demás criaturas que no son racionales ni morales, podemos afirmar que la conciencia fue puesta por Dios mismo en el ser humano y hace parte de lo que es ser imagen y semejanza de Dios. Es decir, hermanos, la conciencia no viene unida a nuestra materia de forma necesaria, no. Mire, hermanos, nosotros en algo nos identificamos con el reino animal. Somos criaturas, ¿sí lo nota? Somos criaturas vivientes. Pero, hermanos, la conciencia no proviene de nuestra composición física, ¿no? Ellos no tienen moralidad, los seres vivos que no son racionales. Y entonces vemos que fue algo deliberado que Dios hizo. Lo hizo dando al hombre su imagen y semejanza. Y en esto solamente los seres racionales compartimos esta característica, ser imagen y semejanza de Dios. Dios es un ser moral y puso ese sentido moral en toda criatura racional. Y a ese sentido moral en su interior le llamamos conciencia. La conciencia fue puesta por el Señor en el hombre para recordarle los derechos y las demandas de Dios sobre él, como creador, legislador y juez. La conciencia fue puesta por el Señor en el hombre para recordarle los derechos y demandas de Dios sobre él, como creador, legislador y juez. Dios, por así decirlo, tiene un territorio en nuestros corazones, en todo corazón, y la conciencia reclama ese territorio y nos recuerda que ningún hombre está sin Dios ni ley, aunque viva como tal. Dios dejó algo en cada corazón, un territorio que nunca va a ser quitado en el hombre, y la conciencia reclama ese territorio y dice, esto es de Dios, y lo hace cuando emite esos gritos morales en nuestro interior. El hombre puede vivir en contra de las leyes y las demandas de Dios, pero siempre lo hará pasando por encima de su conciencia. Lo hará luchando por derribar los derechos de Dios sobre su corazón. Lo hará procurando con fuerza suprimir los dictados de la conciencia. Esa alarma, ese pitido incesante, esa declaración de Dios rechazando moralmente su pensar o su actuar. ¿Me hago entender? Y esto no es exclusivo de los creyentes, no es exclusivo de los creyentes. Dios reclama, tiene un testigo en el alma de cada hombre, y éste reclama los derechos que Dios tiene sobre el individuo. Cada vez que la conciencia acusa, ¿qué está diciendo? ¿Qué le está comunicando al hombre? Tú no te gobiernas a ti mismo. Encima de ti hay un testigo que te está diciendo bueno o malo. Y cuando pecas, no asesinas ese testigo. Le tienes que pasar por encima. Pero la conciencia vuelve y aparece en la próxima cuadra. Y tendrás que volverle a pasar por encima para seguir pecando. Y ella grita. Ella es imprudente. Ella siempre hará oír su voz. Y lo que hace un pecador es entrenar su alma para cada vez pasar por encima de su conciencia con más habilidad. Pero los derechos de Dios están siendo reclamados en toda alma. ¿Cuál es la proveniencia de la conciencia? Proviene de Dios. Dios es un ser moral. Y cuando nos dio o participó al hombre de su imagen y semejanza, nos participó de ser
criaturas morales y dejó ese testigo en nuestro corazón. 2. ¿Cuál es la obra general de la conciencia? Estamos bajo el primer punto, ¿no? La explicación general desde Romanos 2. La proveniencia de la conciencia. 2. La obra general de la conciencia. Romanos 2, versículo 15, segunda parte, dice cuál es la función general de la conciencia. Dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. De este texto general no es todo lo que la Biblia afirma de la conciencia. Vamos a ir a hablar en otra explicación más detallado, la función ya más particular de la conciencia. Pero al menos aquí usted se ubica de cuál es la obra o la función de la conciencia. La conciencia tiene dos funciones generales. Llamémosle una función positiva y una función negativa. Por un lado, la conciencia, en su sentido negativo, disuade de obrar mal, reprende los malos pensamientos o actuaciones, intranquiliza el alma antes de pecar o cuando peca o después que peca. La conciencia condena los actos y crea un sentido real de culpa. Por eso le llamamos su sentido negativo. ¿Por qué? Porque no se siente bien, ¿verdad? Es un aspecto de acusación. La conciencia hace esto. La conciencia nos desanima muchas veces. ¿A qué? A obrar. Usted va a obrar y la conciencia le dice, no. Usted se desanima. ¿Nota dónde está la restricción? La conciencia hace tal cosa. La conciencia reprende, ya sea antes de obrar, cuando está obrando o después que obra. La conciencia le dice, mal, muy mal, esto está muy mal. La conciencia condena y hasta crea un sentido de culpa. Ahí está. No retira su puñal. Ahí el alma se dislocó. ¿Y sabe qué hace la conciencia? Aprieta donde está dislocado. Se duele. Eso es llevar la culpa del pecado. Pero dije que cumplía dos funciones, una negativa y otra positiva. De otro lado, la conciencia persuade al bien obrar, alerta de los peligros del mal, insiste en el cumplimiento de los deberes y muchas veces tranquiliza y da un sentido de seguridad. Pasa en los niños, ¿verdad? Un niño rompió la ventana y alguien dice, los voy a acusar porque ustedes rompieron la ventana. ¿El niño qué dice? Yo la rompí. ¿Qué le dice su conciencia? Tranquilo. Cuando vengan a investigar, se van a dar cuenta que usted no tuvo nada. ¿Ve lo que hace la conciencia? Tranquiliza. Da un sentido de seguridad. Pero el que rompió la ventana, ¿qué dice? Su conciencia le dice, ahí viene el castigo, está mal lo que hizo, eso ocurre. Mire que es la función positiva de la conciencia, nos anima. Es buena amiga, nos dice, eso estuvo bien, puede estar tranquilo. La conciencia es esa capacidad del hombre que está creada para recibir las demandas morales de Dios y para emitir un juicio acorde. Ya sabe usted generalmente qué hace la conciencia, o acusa o defiende, de forma general, o lo acusa o lo defiende. Por eso le digo que la conciencia no emite un pitido incierto. Usted dice, no sé. No. O la conciencia lo acusa o lo defiende. Punto. Ya después miraremos, pero al menos esto es bueno entenderlo. En Proverbios 20:27 hay una declaración muy interesante que nos hace y que nos agrupa la idea que acabamos de ver. Proverbios 20:27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y aquí
La palabra espíritu del hombre viene a ser un sinónimo de lo que es la conciencia. Y como veremos, corazón y conciencia a veces son lo mismo. ¿Qué dice? Mire, piensa en esta figura que nos hace pensar las sagradas escrituras. Es como si el corazón estuviera oscuro, no ve. Y entonces Dios tiene una lámpara con la cual alumbra nuestros corazones. Es el espíritu del hombre. Aquí hablando pues de la función de la conciencia. La palabra de Dios, Dios mismo ha dejado un testigo, una lámpara en nuestros corazones para escudriñar nuestro corazón. Así que no es verdad, si a usted le han enseñado o le enseñan después que los hombres somos neutros moralmente, que el sentido del bien y del mal lo venimos a adquirir después que nacemos y lo adquirimos depende de la cultura, depende de la tradición. Eso no es verdad. La conciencia es innata, hace parte de nuestro ser por ser imagen de Dios. Dios dejó un testigo en nuestro corazón y el testigo no va a dejar de gritar hasta que usted deje de respirar. Punto. Muerto usted, la conciencia entrega su cargo. 3. La consecuencia inmediata de la conciencia. La consecuencia inmediata de la conciencia. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Esto es quizá lo más punzante de nuestra conciencia. Y es que note que la conciencia no solo emite un juicio moral, no solo dice bueno o malo, sino que la conciencia conlleva un sentido de responsabilidad. Muy importante, muy importante. Esto es un añadido para que usted entienda qué es la conciencia. Hermanos, la conciencia no solo dice es bueno o malo, sino que emite, o más bien pone un sentido de responsabilidad sobre esto. Y yo creo que eso es lo que más a veces punza de la conciencia. Es decir, piense en este ejemplo, es ridículo, pero piénselo. Si yo le digo, usted puede pararse del lado izquierdo de esa silla o del lado derecho, y se lo dejo allí. ¿Qué le da a usted si se pone del lado izquierdo o derecho? Es mi pregunta. ¿Qué le da a usted? Nada, ¿verdad? Usted dice, ¿derecho o izquierdo? Pues derecho. O alguno dirá, no, pues izquierdo. ¿Y eso qué le da a usted? Nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el asunto que le estoy planteando es amoral. Ahora, si yo le digo, póngase del lado derecho, porque al que no se ponga del lado derecho, no le voy a dar tal y tal cosa. Bueno, allá le metí un elemento. ¿Me hago entender? Hay una consecuencia. Hermanos, la conciencia sola, ¿de qué serviría si solo nos dice bueno o malo? Bueno o malo. ¿Nos acusa o nos defiende? No. Es que no es todo lo que es la conciencia. La conciencia nos pone un sentido de responsabilidad moral. En este ejercicio negativo y positivo nos recuerda que no solo somos seres morales, sino responsables. El punto es, ¿qué le da a una máquina reconocer que tal cosa es un metal o no lo es? Pues nada se le da a la máquina. Pero cuando la conciencia emite un juicio sobre un pensamiento, sentimiento o acción, el hombre es afectado. Algo le pasa y le golpea el sentido de responsabilidad moral. La conciencia prohíbe la irresponsabilidad y la transgresión. Nos hace sentir culpables, avergonzados, pero nos produce un temor por esa responsabilidad que tenemos. Por eso, gracias a nuestra conciencia, no solo somos ubicados en lo que es bueno o malo, sino que también, gracias a la conciencia, siempre pensamos en la consecuencia de nuestro acto. ¿Lo nota? Ahí está. No solo por la conciencia,
podemos saber qué es bueno o malo, sino que por la misma conciencia pensamos siempre en la consecuencia de lo que pensamos o hacemos. No somos indiferentes. En nuestro pensamiento o corazón sabemos que merecemos un reconocimiento o nos da miedo la consecuencia. Los niños sacan la mejor nota. Su papá todavía no sabe. Le han puesto 10. Nadie más lo sabe. ¿Qué le dice su corazón? Estoy que se lo digo a mi papá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Él carga con un sentido de responsabilidad. Su conciencia le dice, dilo. ¿Por qué? Porque tu papá después va a decir, 10, felicitas, o cualquier cosa va a pasar. ¿Me hago entender? Pero así nadie lo sepa. Y él sacó 2. 2. Nadie lo sabe. ¿Por qué su corazón palpita? ¿Por qué? Porque él sabe que hay una consecuencia de su acto. Hermanos, y así cargamos todos. Qué bueno es que la conciencia no solamente nos diga esto es bueno o malo, sino nos dice esto que hiciste te traerá una consecuencia. Esa consecuencia moral generalmente nos hace pensar no solo en el presente, sino en el futuro de nuestros actos. Mira, yo he predicado en muchos velorios. He visto a hombres impíos llorar ante una predicación. Llorar. Ellos no conocen mucho a quien murió. No lo conocen. Pero están ahí. Y tú le hablas de la muerte y la consecuencia de sus actos. Y sabes, ellos no dicen, a mí, no, hermanos, generalmente, ¿qué hace la persona? Se doblega. Recuerdo una vez un hombre lloró allí, se puso a llorar como nunca, salió del templo llorando. Él casi ni conocía al hombre muerto, pero su conciencia se le activó. ¿Por qué? Porque yo creo que él se identificó, él mismo dijo, yo estaré allí en un momento. ¿Sí ves lo que hace la conciencia? La conciencia no solamente le dijo, como tú vives está mal. No, la conciencia lo llevó allá al futuro. Le dijo, lo que tú haces traerá consecuencias eternas. Ahí está. Hasta el día de hoy creo que él no ha creído. Dios quiera que sí. Pero mi punto es, mira, que aun cuando no lo acepten, parece que la cercanía a la muerte les señala lo que ellos reprimen, que sus actos los alcanzarán. Hace algún tiempo, cuando nuestras fuerzas militares hicieron un operativo para atrapar a un cabecilla narcotraficante, ya lo cercaron, pero no lo encontraban en ningún lado, ¿verdad? No lo encontraban. Hasta que un soldado pasó en un arbusto y le encontró acurrucado allí. Cuando el hombre puso la mano sobre su hombro, él dijo, perdí. ¿Quién le enseñó a él? ¿Qué le dice a usted de eso? Que en su corazón sabía que esa era una posibilidad y que ahora lo alcanzó. ¿Sí ve? Él no solamente sabía que lo que hacía era malo, en contra de lo que es bueno, sino que él sabía que su acto tiene una responsabilidad. La conciencia hace tal cosa. Nos dice bueno o malo, pero nos dice por esto tendrás una responsabilidad. Y generalmente no solo nos dice una responsabilidad presente, sino una responsabilidad futura. Por eso la gente le cambia a usted el tema cuando usted habla de la muerte. ¿Por qué? Porque su conciencia le dice, no me toque ese tema. No, tengo tanto pendiente. ¿Ha encontrado usted un inconverso que diga, yo no le temo a la muerte? Bueno, lo dirá cuando está borracho quizás. Pero en sus cabales no. Aún los creyentes guardamos cierto temor, ¿no es así? Por eso la Biblia tiene que ministrar nuestro temor y decir, no teman como los demás. La conciencia es un instrumento poderoso en manos de Dios, ¿no cree? Usted no sabe cuántos no creyentes hoy día están cargando con mucha culpa, pero ellos sonríen
pero Dios los está ajustando en su conciencia. Bien, segundo, ya miramos la explicación general de la conciencia según Romanos 2, pero segundo, el testimonio de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y aquí, hermanos, discúlpeme, me voy a permitir citar la Escritura y leer enseguida por cuestiones del tiempo. Usted ya sabrá qué hacer si quiere después ratificar en su Biblia. Antes debo aclarar que la Biblia no usa una definición formal y abstracta de lo que es la conciencia, como en un diccionario. Es decir, no vamos a la C de la Biblia y buscas conciencia y la Biblia te dice, dícese de... No, eso así no vas a encontrar la enseñanza de la conciencia en la Biblia. La Biblia va a definirnos lo que es la conciencia en algunos de sus sinónimos, pero de manera viva y experiencial. Es decir, lo que va a hacer la Biblia es mostrarnos que tal cosa existe, que es real. Nos va a mostrar su ejercicio en el hombre. Es decir, vas a la Escritura, ves ciertas declaraciones y dices, allí habla de la conciencia. O ves cómo obran algunos seres humanos y dices, allí está la conciencia. Ves algunos ejemplos bíblicos y logras ver cómo funciona la conciencia. Primero, en el Antiguo Testamento, aunque no aparezca de forma literal esta palabra, porque en el Nuevo sí aparece de forma literal, en el Antiguo Testamento no aparece de forma literal la palabra conciencia, pero sí algunas palabras equivalentes y sobre todo el concepto. Es el caso de la palabra corazón. Y debo decir que no siempre que se habla de corazón, habla de conciencia, pero muchas veces cuando se habla en la Biblia de corazón, nos está señalando exactamente la conciencia. En 1 Samuel 24, 4 y 5, dice, y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y escuche, después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Aquí la palabra se turbó el corazón. Usted dice, allí está la conciencia. No dice la palabra, pero usted la identificó allí. ¿Por qué? Porque cuando David fue y se acercó al manto de Saúl y lo cortó, su conciencia pasó una revisión moral. ¿Sí ves? A él no le interesaba si era grande o pequeño, largo o chico, sino, ¿es eso bueno o malo? ¿Y qué hizo la conciencia en el caso de David? Le reprendió. Y se turbó en el corazón, su conciencia emitió un juicio moral sobre su acción, le dijo que su acción estaba mal, que lo que hizo estaba mal, y su conciencia fue intranquilizada. ¿Ves cómo la conciencia prende las alarmas sobre un acto? No nos dice, David, yo no sé qué estoy sintiendo. No, dice la Biblia que se turbó en su corazón. La conciencia prendió sus alarmas. Comunicó algo, pero le afectó el ánimo de el hombre de Dios que hizo tal cosa. Podemos ir a Job 27:6, donde dice, mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Recordemos que Job estaba siendo acusado por sus amigos de pecado. Ellos le decían, tú estás así por un pecado en particular. Él fue acusado de muchos pecados y en medio de su aflicción, él dice, mi justicia tengo asida, no la cederé, no me reprochará mi corazón en todos mis días. Es decir, cuando Job hacía un repaso de su corazón, cuando él se miró en su interior y su conciencia empezó a rastrear sus actos, ¿sabe qué dijo Job? Yo no encuentro una relación entre mi sufrimiento y un pecado en particular. Él no está diciendo que no es pecador. Está diciendo es que no encuentra la relación entre su sufrimiento y un pecado en particular. Y eso es lo que hace la conciencia allí, en la palabra corazón. Según su entendimiento, había vivido con rectitud. Su sufrimiento se debería a otra causa. Claro. Cuando él emitió su explicación, Job tampoco acertó, ¿verdad?
Job emitió un juicio diciendo, yo creo que estoy sufriendo es por esto. Tampoco acertó, pero mi punto ¿cuál es? Que cuando él se vio dijo, no encuentro relación entre esto y un pecado. Además de estas palabras, el Antiguo Testamento usa la experiencia del pueblo de Dios para presentar el concepto de la conciencia. Segunda de Samuel 24:10 dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Qué hizo David siendo un hombre de Dios? Obró de manera carnal y apresurada. No que el censar como tal, ese sea un pecado. Si usted mira, censar como tal, hacer la acción de pasar revista, de contar. Si hoy yo dijera, hermano Ujier, cuénteme cuántos hay aquí. Esa acción en sí misma, ¿qué es? No es buena ni mala, en sí misma no. Pero ¿qué pasó en el corazón de David? Él supo que la motivación por la que había hecho este censo era muy mala. ¿Y qué dice la Biblia? Que le pesó en su corazón haber hecho tal cosa, le pesó. Es decir, mire que la conciencia no solamente avisa, la conciencia también tiene una daga muy afilada que hiere. Y David volvió a experimentar otra vez eso, que es dolerse de corazón tanto, y aquí es muy bueno saberlo, para empezar a dar luz de cómo se maneja una conciencia herida. David no sacudió la cabeza y dijo, pensemos en otra cosa. O vayamos a jugar para distraer nuestra mente y que la conciencia no acuse o no dijo, no, finalmente voy a pensar que está bien hecho, aunque yo sé que está mal, voy a justificar mi acción. No. ¿Qué hizo David? David se volvió al Señor y pidió perdón y reconoció que lo que había hecho estaba completamente mal. Pero no es nuestro tema todavía. Mi punto es, su conciencia allí estaba siendo asistida por el Espíritu Santo y le produjo pesar en su corazón. Y debe ser así cuando la conciencia cumple la función para la cual Dios nos la dio. En Primera de Samuel 25:30 y 31 encontramos las palabras de esa mujer sabia, Abigail. Qué interesante, ¿no? Una mujer sabia casada con un hombre insensato, Nabal. Recuerda que David, llevado por su sentido de justicia y quizá de venganza, subió a arrasar con todos los hombres de Nabal. Pero Abigail se atraviesa allí y entre su argumentación le dice, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga el bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. ¿Dónde vio la conciencia? Pena y remordimiento. Es decir, después de haber hecho eso, cuando tu propia conciencia pase revista en tu corazón y pase un juicio moral sobre tus actos, ¿estás seguro, David, que eso te va a causar remordimiento? Tu corazón será turbado, no por un momento, pero tú vas a tener que cargar con esa pena de haberte dejado llevar solo por el sentido de justicia y venganza. Esto pondría una mancha en tu conciencia muy difícil de quitar. Aquí esta mujer sabia le ayudó a la conciencia de David a activarse de buena manera. ¿Y qué hizo David? Como se supone que debe hacer todo hijo de Dios cuando es ayudado en su conciencia, cuando su conciencia es iluminada. ¿Qué hizo David? Tiene razón, devolvámonos, ¿verdad? Por eso digo, hermanos, es muy importante saber qué hacer cuando la conciencia nos acusa y nos señala algún mal. Es muy importante para no endurecer nuestra conciencia. Pero la conciencia también puede estar entenebrecida. Veremos después esto. Pero hermanos,
Piense en mi ejemplo. Se supone que un detector de metal está diseñado para ¿qué? Detectar metal, muy bien. Pero vamos a suponer que hay algo en su interior en cortocircuito o está mal conectado. Puede ser que pase algo. Que pite cuando está pasando por encima de algo que no es metal, ¿verdad? Nos dé un falso positivo. Nos dé una señal falsa. Diga, metal, aquí hay metal. ¿Y usted ve? No hay metal. O sea, se active cuando no debería. Pero también suele pasar que cuando pasa por encima de un metal, no se active. Es decir, cuando se supone que debería hablar, no habla. Y la conciencia es así. La conciencia puede estar entenebrecida y hasta se puede endurecer. Y eso en la práctica, ¿qué significa? Que la conciencia va a seguir emitiendo juicios morales. Va a seguir diciendo sí o no. Pero si está corrompida o contaminada, se activará cuando no debe y por el contrario, no dará su alarma cuando tiene que emitirla. Y entonces encontramos gente, en verdad encontramos gente aquí en el mundo, ¿verdad? Teniendo problemas, pesos en su alma, mucha aprensión. Imagínense, ¿qué le diría a usted a una persona que dijera, ay, ¿sabe qué? Estoy intranquilo, no sé, el miércoles no me mandé colocar la ceniza en la frente, estoy preocupado. ¿Qué hace su conciencia en ese caso? Le está diciendo que hizo algo malo. ¿Y hermanos, hizo algo malo? No, se activó cuando no debería. Pero hermano, la conciencia que emite, un juicio moral. Y si la conciencia está averiada, ella va a avisar que está mal y avisa que está mal, aunque realmente no lo esté. Pero ¿qué hace una persona hoy en la ciclovía? ¿Por qué no estás en la iglesia? ¿Qué hace su conciencia? ¿No avisó? Pues día del Señor. No avisa. Se supone que ¿qué debería pasar? Que su conciencia le debería avisar. Y su conciencia no está. Y eso es un buen principio, lo veremos después. La conciencia puede estar entenebrecida. Ella no emitió un sonido cuando debería. Y a veces emite sonidos cuando no debe. Pero hermanos, mire que al menos la conciencia cumple con su función. Avisa lo bueno o lo malo, o según lo que para usted sea bueno o malo. En ese caso, estamos hablando de una conciencia entenebrecida. Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Sí ve? Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Es decir, cuando su conciencia pasa revista, ¿qué le dice la conciencia al hombre? Todo está bien, todo perfecto, pensamientos, intenciones, palabras, actos, tranquilo, duerme tranquilo, vive bien. Y la misma idea en Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y esto nos da otra verdad. En este caso, de Proverbios 16:2 y 21:2, la conciencia del hombre no le acusa de sus propios caminos, de su andar. Puede pecar y la conciencia no emite su voz o la emite de forma muy débil. El hombre en este caso no es excusado por andar bajo su conciencia. Dios no lo excusa diciendo, está bien, al menos actuaste bajo tu conciencia. No, porque el texto dice que Jehová pesa los espíritus. Es decir, que nuestra conciencia puede estar mal adiestrada, pero Jehová provee el estándar moral, no nuestro corazón. Si su conciencia coincide con el juicio moral de Dios, gloria a Dios. Es decir, si su conciencia se activa de igual forma como Dios ha hablado, si Dios ha dicho que esto es malo, y su conciencia se activa diciendo que eso que Dios dijo es malo, dele gloria a Dios. Y si su conciencia se activa
por algo que Dios dijo que está mal, su conciencia le dice, eso está mal, o si su conciencia se activa por algo que Dios dijo que estaba bien y su conciencia le dice, eso está bien, dele gloria a Dios. Pero en caso que esto no ocurra, el estándar moral no es nuestro corazón, es Dios y es su palabra. Por eso usted no puede decir, bueno, pero al menos yo actué a conciencia. Sí, pero tu conciencia estaba manchada, estaba averiada. Tiene un estándar moral equivocado. Y esto no te excusa. Los hombres pueden llegar o no a percibir la magnitud ni las implicaciones de sus actos. Y eso lo dice la palabra. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, ellos creían que estaban obrando bien. Pero el estándar no es el corazón, es Dios. Y por último, el testimonio del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento al menos hay 31 versículos donde aparece la palabra conciencia, literalmente. Citarlos y explicarlos sería una tarea enorme. Espero agotarlos todos en esta serie, pero vamos sobre buenos testigos. La palabra griega traducida como conciencia es suneidesis. Suneidesis es una palabra compuesta. Sun, que es juntamente con, de ahí viene nuestra palabra sinfonía, algo que está junto. Sun, juntamente con, y eidesis, que significa considerar o saber. Esta misma palabra en español da como esa idea, ¿no? Conciencia, al lado del conocimiento, al lado de la consideración. Es tener junto a la consideración algo. Es decir, cuando usted considera algo, usted no está solo, usted tiene algo ahí pegado. Cuando usted ve algo, cuando usted quiere calificar algo como bueno o malo, usted no está solo con su consideración. Hay algo que está pegado junto a eso, y eso pegado es la conciencia. Miremos su actuación en el alma de los hombres que llevaron a la mujer adúltera frente al Señor cuando el Señor los enfrentó con su pecado, que dice la Escritura, Juan 8:9. Pero ellos, al oír esto, ¿qué es esto? Que el Señor les dijo, si alguno de ustedes no tiene pecado, lance la primera piedra. Cuando ellos oyeron esto, acusados por su conciencia, salió uno a uno, comenzando desde los más viejos, los que tienen acumulado más pecado, ¿verdad?, hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio de ellos. ¿Qué hizo el Señor? Ni siquiera les dijo, ¿recuerdan la ley? No, dijo, ¿alguno no ha pecado? ¿Alguno no ha pecado? ¿Y qué hizo la conciencia? Empezó a emitir un juicio allí, y no uno ni dos, sino que la conciencia empezó a decir, mire, hasta que los hizo aflojar la mano y botar la piedra. Y sabe, y los hizo dar la vuelta e irse. Esa es la función de la conciencia. Este es el poder escrutador de la conciencia, aún en el impío. Pero andar con buena conciencia, informada, educada y asistida por la palabra de Dios, constituye la norma sobre la que debería andar todo creyente, de modo que pueda apelar a ella sin temor, como lo hizo Pablo en 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. El apóstol no era reprendido por su conciencia de haberse conducido con doblez, con estrategia. Él dijo, los he tratado con buena, con limpia conciencia. También en Hebreos 13:18 dice el apóstol, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Aquí el apóstol solicita ayuda en oración, de lo cual los hebreos deberían cooperar sin temor, porque Pablo no pedía para llevar a cabo su propia agenda de maldad, sino que todo lo que le fuera concedido a Pablo, él lo iba a devolver en edificación de ellos. Y en 1 de Pedro 3:16 dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. El apóstol Pedro anima a los creyentes a andar con limpia conciencia,
para que los que calumnian a la iglesia sean avergonzados. Hermanos, la buena conciencia es imprescindible para servir a Dios. Servimos a Dios no solo en los cultos, en adoración, sino también cuando ejercitamos nuestros dones para el Señor o cuando vivimos en rectitud delante de Dios. Por ejemplo, Romanos 13:5 dice: por lo cual es necesario estar sujetos a las autoridades, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es decir, hermanos, ¿por qué andamos bien civilmente? Responda eso. ¿Por qué no pasamos el semáforo? ¿Por qué no transgredimos la ley de los hombres? ¿Por qué pagamos el impuesto? ¿Por qué? No me diga que porque si no lo hace es castigado. La Biblia dice, estamos sujetos no por razón del castigo, sino por la conciencia. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque nuestra conciencia, iluminada por la palabra de Dios, dice, eso no está bien. Pero por ahí algo en su interior dice, pero no hay policía. ¿Y qué dice su conciencia? ¿Aún no está bien? Es que no está el fiscal. Su conciencia, ¿qué le diría? Esté o no esté el fiscal, ¿qué importa? El hecho no está bien. ¿Sí ve lo que hace la conciencia? Y la Biblia dice que usted y yo deberíamos andar así, a menos que quiera aparecer en el tribunal de Cristo, diciendo, qué bueno lo que usted hizo. Las motivaciones, todas erróneas. No, usted debe obedecer la ley, no porque lo castiguen, sino porque tal cosa es buena o no es buena. La conciencia. Somos animados a adorar al Señor con limpia conciencia, es decir, no solo como un asunto de labios, ni de hipocresía, sino en verdad. Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Uno de los beneficios de la cruz de Cristo derramado sobre su pueblo por su Espíritu es habilitarnos para servir a Dios con limpia conciencia. No está bien cantar un himno solo de labios, orar solo de labios. Debemos hacerlo con limpia conciencia. Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por eso, entre otras cosas, le animo que antes del culto, antes de cada culto, antes de cada instrucción que suena una melodía allí, aproveche. ¿Para qué? Para pasar revista en su corazón y decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Estoy aquí solo por cumplir lo externo? ¿Tengo buena conciencia? ¿Tengo mala conciencia a la hora de venir a presentar este culto al Señor? Si usted ha venido para que yo lo vea, aproveche ese momento para arrepentirse y decir, esta no es la motivación correcta para estar aquí en culto. ¿Sabe por qué? Porque si usted no mortifica eso, cuando yo viaje, usted no viene a culto. ¿Y en eso qué comprueba usted? Que usted ha sabido cómo pasar por encima de su conciencia, de manipularla. Trabaje en su corazón, porque aunque el pastor se muera, Cristo seguirá siendo el pastor de esta iglesia local. Y si usted me pone como su Dios, Dios se honrará en quitarme de este lugar. Y oro para que eso ocurra. Para que si yo soy su Dios y su Cristo, Dios se honre en quitarme de aquí. Porque no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y si esta membresía está sobre mi persona y mis palabras, Señor, dígnate en disolver esta iglesia. No somos más que un club.
Un grupo de amigos hipócritas que hemos dicho, nos vamos a reunir en torno a Cristo y lo que hacemos es reunirnos en torno al pastor. Ame su pastor, honre su pastor. Pero aquí venimos a honrar a Dios y a hacerle agradables a su vista. Por eso digo, hermanos, muchos de ustedes son los mismos de hace mucho tiempo. Y lo aceptaba hace un tiempo. En mi presencia cumplen, asisten. Yo no estoy, no asisten. ¿Qué no has entendido? ¿Cómo manejas eso en tu corazón? ¿Acaso es el día de Jorge o el día del Señor? Para los servicios a Dios hay que tener buena conciencia. Entre los requisitos de los diáconos está que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Por qué? Porque el diácono, ni el pastor, ni nadie debe creer algo hoy solo porque tiene un cargo. No. Mientras soy diácono, creo esto. El día de mañana no soy diácono, entonces creo otra cosa para irme de la iglesia. Cuidado. Los ministros del Evangelio deberíamos servir a Dios de la misma manera. 2 Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. 2 Corintios 4:2, antes bien renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Los pastores debemos andar con limpia conciencia, predicar con limpia conciencia, orar con limpia conciencia, porque Dios mira nuestro servicio. Yo no puedo manipularlo a usted sin recibir la consecuencia sobre mis actos. Yo no vengo a predicarme a mí mismo, dice el Evangelio, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. A Él predicamos. Yo no puedo venir aquí a mostrarle 2 textos para hacerlo hacer lo que yo quiero que usted haga. Yo soy responsable de actuar con limpia conciencia y mostrarle lo que dice la palabra de Dios. Ni yo ni ningún otro pastor. La conciencia no es el juez final, sino Dios. Porque aunque en nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Hermanos, al entender qué es la conciencia, al entender cómo funciona y su papel en los tratos de Dios, animémonos entonces a andar con una conciencia limpia, sin falta, delante de Dios y de los hombres. Oremos.